Voy a compartir con ustedes una columna que publicaron en un medio colombiano que se llama El Espectador. En línea lo encuentran elespectador.com. Es la experiencia de un periodista que se llama Sebastián Forero Rueda en nuestro país. Fue a Cancún de vacaciones. Esto es para todos aquellos que dicen, ¡ay, la soberanía! ¡La soberanía! Ahora van a ver las que pasó en el aeropuerto de Cancún después de que aterrizó para tomar vacaciones. Está publicada el día 26, le puso por título A nadie le importa el trato a viajeros rechazados en el aeropuerto de Cancún. Esto es Cancún, estos son los aeropuertos que controla el ejército, porque ahora ya los controlan ellos, ya está la Guardia Militar y ya está ahí toda la bola de delincuentes uniformados ejerciendo funciones que no deberían ejercer. Pero bueno, dice la columna que publicó Sebastián Forero Rueda. Anderson Caviedes miraba a través del cristal y se culpaba una y otra vez por no haber introducido un par de billetes de $100 en su pasaporte cuando se lo entregó al agente de migración horas antes. Ya conocidos suyos le habían dicho que lo hiciera en el puesto de migración cuando aterrizara en el aeropuerto de Cancún, México. Estaba convencido de que, de haberlo hecho, ya estaría fuera del aeropuerto, junto con su hermano, continuando su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos y no encerrado bajo llave en una sala del aeropuerto. Ambos colombianos, oriundos de Yopal, Casanare, habían llegado al aeropuerto de Cancún ese miércoles 15 de junio en un vuelo de madrugada de la aerolínea Volaris proveniente de Bogotá. Pero una vez allí, los agentes del Instituto Nacional de Migración les impidieron el ingreso al país, determinado su regreso a Colombia en la misma aerolínea en la que habían llegado. Tras ser rechazados, fueron conducidos a lo que el Instituto Nacional de Migración denomina la sala de tránsito, al interior del mismo aeropuerto, en donde debían esperar su vuelo de regreso y en donde los encontré horas después, cuando yo también fui conducido a esa misma sala. La sala de tránsito del aeropuerto de Cancún es básicamente una bodega helada con nula visibilidad hacia el exterior, sin posibilidad de luz ni ventilación natural, cerrada bajo llave, que solo pueden abrir los oficiales del Instituto Nacional de Migración. Adentro aguardan los viajeros inadmitidos en México, a los que niegan el ingreso en colchonetas roídas. Perdón, me distraje con el mensaje que entró. Adentro aguardan los viajeros inadmitidos en México, a los que les niegan el ingreso en colchonetas roídas, con cobijas de aluminio o en sillas desbarajustadas con comida racionada y la mayor parte del tiempo sin agua potable. Absolutamente incomunicados desde el momento en que se les notifica que irán a una segunda revisión, hasta que finalmente abordan el vuelo de regreso entre 24 y 72 horas después. Una pesadilla para un claustrofóbico, que lo soy. ¿Esto no les parece inhumano?, le pregunté a la gente del Instituto Nacional de Migración que me conduciría a ese espacio. Nosotros no ponemos las instalaciones, respondió. ¿Le parece que mi estación de trabajo cumple con unas condiciones dignas?, me respondió. Aterricé en Cancún hacia el mediodía del miércoles 15 de junio. Tenía tiquetes comprados de ida y regreso desde Bogotá, reserva pagada en su totalidad en un hotel de la ciudad y un par de tours en la Riviera Maya pagados, para lo que sería un viaje turístico entre amigos. Ante la gente de migración nos presentamos 7 personas. Después de un par de preguntas de rutina, a mis compañeros de viaje se les selló el pasaporte y se les permitió el ingreso. A mí me informó el oficial que sería conducido a una oficina para resolver una inconsistencia en mis papeles. Tan pronto ingresé a esa oficina, me pidieron que apagara el celular y lo entregara, y lo amarraron con un caucho a mi pasaporte. Allí permanecían alrededor de 30 viajeros en la misma situación. Por ley, en ese espacio solo se puede permanecer por máximo 4 horas, lapso en el que el Instituto Nacional de Migración debe definir la situación de cada persona. A algunos, al cabo de un par de horas y luego de firmar un documento sin mayores explicaciones, se les permite su ingreso al país. Otros, frente a los cuales el Instituto Nacional de Migración tiene sospechas, son llamados a una segunda entrevista en donde se les pregunta
cuántos días permanecerán en Cancún, en qué hotel se hospedarán, qué lugares turísticos visitarán, cuánto dinero traen en efectivo, si son titulares de tarjetas de crédito o no, a qué se dedican en sus países de origen, cuánto ganan y demás preguntas que les permitan cerciorarse de que, en efecto, el propósito del viaje es turístico y no una parada en su camino a la frontera con Estados Unidos buscando cruzarla irregularmente. Lo curioso es que, junto a los agentes del Instituto Nacional de Migración, escuchen esto, debidamente identificados, se encontraba otro funcionario de origen estadounidense, vestido de civil, que también revisaba documentos. Hacía preguntas y era quien revisaba el celular de los viajeros, su WhatsApp, su perfil de Facebook, su galería de fotos. Después sabría, porque lo explicó un propio agente del Instituto Nacional de Migración, que ese funcionario era de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP, por sus siglas en inglés. Su presencia en ese espacio no ha sido documentada públicamente en México. Sí, escucharon bien. Alguien de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos en el aeropuerto de Cancún, México, revisando pasaportes. ¿Y la soberanía? ¿Esa qué? Cuando fue mi turno de responder la entrevista, estaba convencido de tener todo en orden. Sin embargo, fue el agente del CBP quien me notificó que mi visa de turista en Estados Unidos actualmente estaba cancelada, y así lo escribió con un marcador negro en la visa de mi pasaporte. Acto seguido, una agente del Instituto Nacional de Migración me notificó que no se me permitiría el ingreso a territorio mexicano. Pese a que la visa americana no es requerida para ingresar a México, la agente me informó que las razones que habían llevado a la cancelación de mi visa en Estados Unidos generaban una alerta migratoria sobre mí, que impedía mi ingreso al país. Las razones por las que mi visa americana fue cancelada no me fueron informadas. El agente del Instituto Nacional de Migración, que después explicó la presencia del oficial del CBP allí, también dijo que si un extranjero solicita una visa para entrar a Estados Unidos y se la niegan, su ingreso a México también quedará prohibido a través de esta figura de la alerta migratoria. Vean nomás. Repito, y la soberanía, esa que presumen tanto defender los asquerosos del gobierno. Continúo. El impacto de ser titular de una alerta migratoria lo vería horas después, en la madrugada, cuando en la sala de tránsito encontré al polaco Filip Roger Zalewski. Había aterrizado en Cancún el 21 de abril y ya ajustaba 55 días detenido en esa sala de tránsito. Sí, 55 días viviendo en una bodega de un aeropuerto en condiciones precarias, insalubres y solo con la comida que le suministra su aerolínea, de esa que dan en los aviones, sin ver la luz del sol ni respirar aire fresco, conviviendo cada día con unas 50 personas nuevas que entran y salen luego de entre 24 y 72 horas. Pero él sigue allí. Su caso es incomprensible, pues es un ciudadano residente con residencia permanente en México que vive en Cancún hace cerca de 2 años, a donde se había mudado en medio de la pandemia, pues Panamá, donde vivía en su momento, tenía controles demasiado estrictos en la época más dura del COVID-19. Es un hombre de negocios con formación profesional y tiene un máster que estudió en Shanghái. Vivía sin problemas en Cancún, pero salió a un viaje de negocios a Panamá y cuando regresó a México se le negó la entrada con el argumento de que había una alerta migratoria en su contra. Entonces, él no acepta ser devuelto a Panamá porque tiene su residencia y su vida en México, y el Instituto Nacional de Migración no lo deja entrar a territorio mexicano porque tiene esa alerta. Hoy, Zalewski legalmente no está en territorio nacional de ningún país, está en el limbo. La figura de las alertas migratorias y su inconstitucionalidad ha sido cuestionada muchas veces por organizaciones de derechos humanos mexicanas, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Según esa entidad, tener una alerta migratoria significa que el Instituto Nacional de Migración o alguna otra autoridad ha identificado a una persona como un riesgo para la seguridad pública o nacional. A pesar de la opacidad que rodea el manejo de las alertas migratorias, algo que se conoce con certeza son los efectos que tienen en la esfera de los derechos humanos.
se lee en un informe que esa comisión dedicó a dicha figura. Ariadna Cano es abogada de la Organización Mexicana Sin Fronteras que acompaña estos casos. Sobre las alertas migratorias, explicó que son un asunto totalmente discrecional porque no existe ningún sustento legal de la existencia de esas alertas. Una de las consecuencias de que una persona cuente con una alerta migratoria es que no puede acceder a ningún documento migratorio. Es decir, aunque la persona encuadre en algún supuesto de la ley de migración para regularizar su situación migratoria, que pueda obtener una tarjeta de visitante, residente temporal, residente permanente, aunque cumpla con todos los requisitos, la alerta migratoria le impide acceder a ellos. Como a Filip Zalewski, Acela Chamizo, una cubana de 62 años, ya completa 40 días viviendo también en la sala de tránsito. Había llegado a Cancún desde La Habana a visitar a una familia amiga y tiene a sus 2 hijos viviendo en Estados Unidos. Igual que Zalewski, no permitió ser devuelta a Cuba y no puede entrar a territorio mexicano. Ambos están hoy en juicio de amparo en México para evaluar su rechazo al país y aunque saben que el juicio puede extenderse unos 6 meses, tiempo que pasarán viviendo en esa bodega, están decididos a ir hasta el final. Migrar no es ilegal, me dijo la mujer cubana. Ambos durante el día y la noche no hacen más que deambular, ver entrar y salir a los demás viajeros, recibir la comida que les trae su aerolínea y tratar de conciliar el sueño. Pueden bañarse y cambiarse de ropa en las oficinas de migración, revisar sus celulares y comunicarse con sus familiares 1 o 2 veces al día. Ya no se desgastan contando su historia una y otra vez a quienes ingresan a esa sala de tránsito. Filip Zalewski trata de matar el tiempo leyendo un ejemplar de la revista Proceso que reporta que pese a que en los últimos 21 años el fútbol mexicano ha exportado 54 jugadores a las ligas de 17 países de Europa, la selección nacional no despega en los mundiales. Durante las 28 horas que pasé dentro de la sala de tránsito, en su mayoría los viajeros que fueron llevados allí eran colombianos y peruanos. Había 2 rusos, 2 rumanas, un venezolano, un ciudadano de Costa Rica y varios ciudadanos de la India, uno de los cuales llegó a la sala esposado y sangrando. En los 2 meses que lleva Filip Zalewski allí, solo ha visto pasar latinos y ciudadanos de países de Europa del Este. No he visto el primer australiano europeo de Occidente, me dijo. Uno de los agentes del Instituto Nacional de Migración dijo que hacia la madrugada, en alguna de las veces que abren la puerta para traer o llevar a alguien o para suministrar comida, que el 98% de las personas que están aquí no venían a hacer turismo en Cancún. Durante 2021, cerca de 30,000 extranjeros fueron rechazados solo en el aeropuerto de Cancún, el segundo que más rechaza viajeros después del aeropuerto de Ciudad de México con 40,000 casos el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Migración obtenidos por el medio mexicano Animal Político y compartidos con este diario. En total, durante 2021, México obligó a devolverse a 72,895 personas, lo que equivale a 200 expulsiones diarias. La cifra de 2021 es 4 veces mayor que la de 2020, 16,286, y más del doble que la del 2019, 31,008 personas. Aunque puede no ser el 98% que dijo el agente del Instituto Nacional de Migración, la mayoría de quienes estaban en la sala de tránsito luego iban para Monterrey, al norte de México, donde ya tenían conversado a algún coyote que los ayudaría a pasar la frontera. Así me lo dijeron muchos. Unos pagarían $500, otros 1,000, otros 2,000 para lograr llegar al otro lado. Como saben de los controles en México, habían agendado tours en Cancún, tenían hotel reservado y todo un plan de un viaje turístico que les había costado millones de pesos o miles de dólares. Sin embargo, no pasaron los controles migratorios. En febrero pasado, para que la decisión del ingreso a México no fuera arbitraria por parte de la autoridad migratoria, ese país determinó que los colombianos que van de visita deben realizar un prechequeo en internet con todos sus datos, tiquetes aéreos y plan turístico. No funcionó. Como aquellos cuyo propósito final es llegar a la frontera, también suelen comprar planes turísticos y tener tiquetes de regreso.
Eso ya no es garantía de ingreso al país. Actualmente, el ingreso queda completamente a discrecionalidad del Instituto Nacional de Migración. ¿Ya ven cómo sí somos el muro? Este es el muro de Trump. No es físico, es así. Y con agentes de la CBP ahí vigilando que se cumplan las órdenes de Estados Unidos. Porque pues ya saben que López se dobló, ¿no? Ya ven que dijo Trump. Y esta es la prueba de ello. Continúo ya para terminar. El Instituto Nacional de Migración, en respuesta a este diario, sostuvo que las salas de tránsito en el aeropuerto no dependen del Instituto Nacional de Migración. La administración y seguridad es brindada por el concesionario de las autoridades aeroportuarias. Además que ante la inadmisión de una persona extranjera, la aerolínea que la transportó queda como responsable de la custodia, alimentación y retorno al país de origen o aquel donde se le permite el ingreso, por lo que el tiempo de espera para el retorno depende de la frecuencia de los vuelos programados por la misma compañía de aviación. Según su respuesta, en ningún momento durante el procedimiento de segunda revisión quedan incomunicados. Esa afirmación es falsa, pues desde el momento en que los viajeros entran a la segunda revisión, se les retira el celular, que solo se les entrega de nuevo una vez a bordo del avión que los llevará de regreso. La llamada a un familiar se respeta, pero se otorga entre 12 y 16 horas después de haber sido rechazado. Cuando tarde, en la noche o en la madrugada, ya no hay vuelos. A mí se me permitió hacerla a las 3 de la mañana, 13 horas después de haber sido detenido. Sobre mi caso, el Instituto Nacional de Migración, que me rechazó, respondió a inconsistencias en las 2 entrevistas que me hicieron en la veracidad de los datos proporcionados y a que no pude respaldar que mi intención final era retornar a mi país de origen. Inexplicablemente sostuvieron que yo viajaba solo, aun cuando el primer filtro de migración acudimos 7 personas. En la respuesta oficial no hicieron mención a mi visa americana y no explicaron la presencia del agente estadounidense del CBP que me la rayó con marcador negro, razones reales de una inadmisión. ¿Cuál es la naturaleza de la cooperación entre el Instituto Nacional de Migración y el CBP? ¿Puede ese agente estadounidense determinar quién entra o no a territorio mexicano? Las preguntas no fueron respondidas por el Instituto Nacional de Migración. Legalmente no puede, pero sabemos que López se dobló. Anderson Caviedes, el colombiano que había llegado de Yopal con su hermano, me repetía que en una semana volvería a intentarlo. Eso también lo dijeron varios de los que estaban allí. Como el dinero que traían para el coyote no lo perdieron, tenían otra oportunidad para intentar pasar. Muchos lo logran, cuentan ellos, que ya tienen amigos o familiares o conocidos del otro lado. Incluso, mientras Anderson esperaba en esa sala, un amigo suyo que venía en su misma condición y en el mismo vuelo sí logró pasar y a esa sala nunca llegó. Van detrás de la promesa de una mejor vida en Estados Unidos. El ciudadano de Costa Rica, con una vida relativamente estable en su país, lo apostó todo porque un amigo suyo que ya está allá le contó que se ganaba hasta $1,200 por semana. Los agentes del Instituto Nacional de Migración son conscientes de que esta migración irregular hacia Estados Unidos no la pueden detener. Uno de ellos les explicaba a quienes esperaban en la sala de tránsito que podían volverlo a intentar en unos 6 meses. Horas antes de que me dieran salida, a la sala de tránsito fue ingresada una madre colombiana con una hija de 7 años y un hijo de 10. Venían de vacaciones, tenían todo en regla, todo comprado, no los dejaron entrar. Por supuesto no les explicaron por qué. La madre solo trataba de consolar a sus hijos diciéndoles que mejor era hacer planes en la casa viendo películas en HBO Max. Esto es lo que publicó Sebastián Forero Rueda, periodista colombiano al que no lo dejaron entrar a Cancún porque un gringo no quiso, porque la visa de Estados Unidos parece ser que es requisito para entrar a nuestro país. Así las cosas. ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué vergüenza! Pinche gobierno de porquería. Es que se ríe uno para no llorar. Es increíble. Las aventuras que tienen que vivir, trágicas aventuras que tienen que vivir las personas que tratan de ingresar a nuestro país. Ninguno de ellos quiere quedarse en México. Ninguno. Todos quieren ir a Estados Unidos. Pero pues
llegó la orden desde Estados Unidos, López el doblado se dobló, y entonces ahora tenemos a gringos rechazando o autorizando personas para que entren a nuestro país. Soberanía, dice el peje. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.